Días a todos. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Pueden ver la presentación? Ahí está. Sí. Sí, ya se ve. De acuerdo. Bueno, pues bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de los rituales como parte de las herramientas para trabajar durante el duelo. Nos centraremos en los rituales de despedida, ya que también pues, los hay de bienvenida. Es importante comentarles que el duelo no es una enfermedad, un castigo o un problema psicológico. Es una experiencia natural que todos hemos vivido y pues en algún momento vamos a vivir si es que aún no han pasado por ello. Por favor, Giovanna. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de rituales? Pues son prácticamente acciones ocasionales que tienen un significado espiritual o religioso para quien los realiza. Lo pudimos haber aprendido de algún grupo social, como la familia o la religión, o como un descubrimiento personal. Por ejemplo, el mes pasado algunas personas pusieron ofrendas para honrar la memoria de sus difuntos. Esto es parte de un ritual. Igualmente en estas fechas decembrinas veremos otros de índole supersticioso, como las 12 uvas, ¿no? Que representan los deseos o la abundancia para el año que viene, o igualmente el uso de algún color en particular esa noche. Entre otras tantas prácticas que tal vez pues ustedes tengan en su familia o hagan de manera individual. Y bueno, estas prácticas son tanto de despedida como de bienvenida, nos generan ese bienestar y aumentan la conciencia de que algo está terminando e iniciando. Los rituales pues nos permiten ir asimilando esta transición. Por favor. Por el valor simbólico que representan, no es algo que hagamos todos los días. Que sea especial hace que antes, durante y después de realizarlo sea toda una experiencia emocional. Desde que nos preparamos fijando el propósito de lo que queremos hacer y para qué, la vivencia mientras se realiza y el resultado que obtenemos es lo que hace pues que esto sea un momento especial. La intención es que con cada práctica de este tipo nos vayamos despojando de lo que tal vez nos duele o nos pesa psicológicamente y bueno, poder ir encontrando tal vez un poco más de tranquilidad, de bienestar, en el caso de que tengamos que despedir algo que nos está doliendo. Y bueno, cuando estamos en un tema de bienvenida, pues obviamente la experiencia emocional es otra, ¿no? Por ejemplo, los bautizos, los cumpleaños, las bodas, ahí también hay un cierre, hay una transición. Nos despedimos de esta etapa de soltería para entrar a la etapa pues de la familia, del matrimonio, en el caso de una boda. Y si se dan cuenta también en todos estos procesos la comida está muy de la mano, ¿no? Casi siempre celebramos con comida, que el cumpleaños, las bodas, incluso los funerales. En algunas familias se acostumbra que después de acompañar a la familia en la cremación o en estas ceremonias, pues se puede dar como una comida. Digo, antes era como más común esto, últimamente ya no, pero pues la comida también es parte de todos estos momentos y ahí también hay como una relación importante, ¿no? Entre la comida y nuestras emociones. Bien, siguiente, por favor. Entonces, pues los rituales de despedida son acciones simbólicas dirigidas a hacer cierres de manera que aumente nuestra adaptación hacia la persona, objeto o situación perdida. Que nos acerque a la adaptación y a la aceptación de lo perdido. Son procesos distintos, ¿no? Uno es irnos como, pues sí, ir asimilando, ir como adaptándonos a lo que ya no está, y la otra que ya es como la cereza del pastel, digamos que la culminación, pues es cuando podemos aceptar lo que se ha ido, lo que ya no está en nosotros. Obviamente esto pues lleva un proceso. El duelo no lo vivimos únicamente ante la muerte. Lo vamos a expresar en todo aquello que para nosotros implique ausencia, vacío, pérdida. Por ejemplo, cuando pasamos de un estado de salud a enfermedad y las relaciones con otros y con uno mismo pues cambian.
y debo comprender mi padecimiento y relacionarme con esta nueva condición. Igualmente, en el término de una relación familiar o de pareja, entre otros. Es importante aclarar que no todas estas pérdidas o muertes significan un duelo. Eso va a depender del lazo emocional y cercanía con lo que ya no está. Bien, a partir de ahora me voy a centrar en duelos por muerte. Ustedes también lo pueden ir aterrizando a algún área de interés personal, ya que, bueno, es un proceso similar. Por favor. Bien, es común en consulta encontrarnos con pacientes que tienen baja tolerancia al malestar y prisa por terminar con el dolor emocional que produce la pérdida. Esta presión genera más problemas que soluciones, ya que constantemente se evita el contacto con las emociones, pensamientos y demás procesos benéficos, pues que también nos acercan a la salud mental y física. Mm, Hay que recordar que somos una unidad, no podemos atender un cuerpo separado de la mente, son dependientes. Entonces, en esa prisa, pues dejamos fuera las prácticas que nos ayudan a aceptar genuinamente y a nuestro ritmo las pérdidas. Queremos evitar el dolor, pero pues vivimos en un sufrimiento constante al hacer este tipo como de evitaciones. Siguiente. Hay un tipo de duelo particular llamado duelo sin cadáver. Mm, No hay, bueno, en este tipo de duelos no hay un cuerpo que velar o al cual despedir. Por ejemplo, las personas desaparecidas. Las familias que pasan por esto están en constante incertidumbre entre que sí hay que continuar o esperar, es momento de, o cuándo es el momento de hacer un cierre que ayude psicológicamente a la familia o a la persona que vive esto. Por lo regular pasa mucho tiempo para tomar esta decisión. En estos casos, los rituales de despedida son muy importantes, justamente por el valor simbólico que tienen. Nosotros somos muy materiales, ¿no? Es como si no veo el cuerpo, no siento que estoy realmente despidiéndome, o no siento como pues esta sensación de cierre. Eh, y bueno, de alguna manera, pues obvio, es válido porque tenemos esta relación pues con un cuerpo, a partir del cuerpo experimentamos emociones, hacemos lazos y obviamente el que no esté, pues nos va a dar como esta sensación de que algo está incompleto, de que algo no ha terminado. Entonces, bueno, aquí es importantísimo poder hacer este tipo de ejercicios. Siguiente. Y pues bueno, debido a la necesidad psicológica que tenemos de experimentar conclusiones, y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos películas, ¿no? Y como que el final no nos quedó muy claro si el protagonista murió, vivió, se casaron o no, se perdió, etcétera. Como que no nos deja muy claro esto y tratamos como de buscar nuestra propia conclusión, ¿no? De alguna manera esto nos genera como cierta paz, cierta guía. Y decimos, pues yo creo que el protagonista le pasó eso, ¿no? Y este es, por ejemplo, un ejemplo de estas necesidades que tenemos de experimentar conclusiones. Buscamos ese bienestar que genera vivir cierres, que también contribuye a nuestra salud mental. Y pues necesitamos evidencia que aunque es dolorosa, también es necesaria y nos permite poner en marcha procesos para así evitar pues la fantasía de continuidad. Siguiente. Por otro lado están los llamados duelos desautorizados. Estas son pérdidas que socialmente pareciera que no están permitidas experimentarse. Como el duelo prenatal, ¿no? Cuando la madre pierde a su hijo intrauterino, a veces se puede creer que, bueno, no es lo mismo que perder a un hijo de 8 o 10 años o de 20, que pues la experiencia fue breve, fue corta, entonces pues tal vez el duelo no debería ser tan prolongado. Igualmente, vemos esto, por ejemplo, en las relaciones extramaritales, que por las condiciones, pues no es posible estar en los últimos momentos o en la ceremonia de entierro o cremación, pues, por obvias razones, ¿no?
Igualmente, la muerte de una mascota muy querida y que genera como este gran dolor puede ser visto como una exageración. En estos casos, las despedidas simbólicas son rituales pues, que tienen un papel también muy importante debido a que, bueno, en esta prisa que les comentaba de pasar ya a un estado de bienestar, bueno, ya llevo cierto tiempo llorando, sintiéndome mal, ¿esto cuándo va a terminar? Últimamente he estado mucho en contacto con una paciente que estuvo casada a 38 años, hace 4 meses pierde a su esposo y ella pues se desespera, ¿no? Porque sigue de repente confusa entre que está bien, luego se siente enojada, luego está triste, etcétera. Y bueno, ella lleva una prisa. Y comentábamos, bueno, estuviste casada 38 años, no se comparan 4 meses de ausencia de tu esposo con 38 años de matrimonio. Es totalmente entrar como otra vida. Entonces, bueno, en este tipo de experiencias los rituales son importantes. No quiere decir que con una acción de estas, simbólica, pues ya nos vamos a despojar del dolor y ya vamos como a asimilar lo que pasó. No, estos rituales por lo regular son actos repetidos. La intención es que cada que lo vayamos haciendo tengamos un propósito que nos permita despojarnos pues, del dolor, de este malestar emocional y psicológico. Siguiente, por favor. Bien, para realizar estas acciones que marcan momentos de cierre y cambio, es importante estar verdaderamente preparados, tomando conciencia de lo que ya no hay o de quien ya no está y por qué para ti es importante hacer estos rituales. Si por el propio bienestar no te es suficiente, bueno, pues también puedes hacerlo por amor y respeto para quien ya no está. ¿Quién nos diría, bueno, qué nos diría esa persona o qué te diría esa persona si viera cómo estás viviendo desde que partió? Siguiente. Y bueno, despedirnos no significa olvidar, está más enfocado a alejarnos del sufrimiento y recordar con el menor dolor posible. Que no siempre estamos hablando de tristeza cuando nos referimos al dolor, también podemos estar hablando de enojo, de miedo. Y bueno, implica, estas acciones de irnos despidiendo, pues implica un acto de profunda aceptación de lo que ha ocurrido. Constituye un símbolo que recoge el hecho de ser conscientes de la muerte del ser querido y la pérdida que no solo necesita ser aceptada a nivel racional, sino también a nivel emocional. Siguiente. Bueno, para poder. Muteó su micrófono. Los, Sí, dejamos de escuchar. ay, perdón. Bien, bueno, les comentaba, los rituales de despedida pues forman parte de las herramientas tanatológicas para transitar un duelo. No es obligatorio no es obligatorio para el duelo hacer estas actividades, pero el doliente lo puede tener en cuenta y esto le puede ayudar. Esta valoración obviamente lo va a hacer el paciente si necesita hacer este tipo de rituales, en qué momento se siente pues un poco más confiado para lo que va a afrontar, porque claro, es una experiencia emocional hacer todo esto. Sin embargo, tampoco le vamos a tener miedo, porque por estar evitando, pues también la estamos pasando mal. No estamos descansando y si creemos en el alma o en el espíritu o en que nuestro ser está en otro plano, pues también podemos tener un poquito este pensamiento de tal vez tampoco lo estoy dejando descansar, ¿no? No lo estoy dejando como que esté un poco más en calma. Entonces, esto va a quedar a consideración del paciente en el momento que sea para él necesario. Siguiente. Y bueno, ¿cómo voy a hacer una despedida simbólica? No hay un guión, no hay como un manual que nos diga cómo debemos hacerlo. Lo que sí es conveniente es el propósito.
¿Qué es lo que quiero representar con esta acción que voy a hacer? Igualmente, si es algo que quiero hacer en familia o de manera individual, si lo planeo hacer en familia, tiene que haber un consenso. Muchas veces, bueno, más bien, el duelo es muy personal, es una experiencia única para cada integrante de una familia. Puede ser que algunos se perciban un poquito más, pues estén asimilando mejor lo que está ocurriendo, otros tal vez estén un poquito más atorados en el shock, en la negación. No quiere decir que uno esté bien y el otro mal, no son competencias, cada quien tiene su propio ritmo. Y bueno, tenemos que saber esperar a los que todavía no están tal vez en el ritmo que nosotros ya podemos tener. Um, Igualmente es muy común en estos casos aquellos pacientes que, bueno, ya están como más disponibles para ir donando las pertenencias, irlas regalando, incluso venderlas, etcétera. Y hay algunos integrantes de la familia que aún no están de acuerdo en esto, aún lo sienten como una agresión, el irse deshaciendo de los objetos personales. Entonces, se puede ir abordando paulatinamente. No quiere decir que también todo tenga que quedar estático, como cuando hay tal vez la pérdida pues sí, de un ser querido y tenemos todavía su ropa colgada, tal cual como quedó, la cama en la misma posición, todo intacto. Eso tampoco nos ayuda, sin embargo, hay que ir acercándonos como a guardar ciertas cosas, a que esto ya no tenga que estar presente tanto, porque seguimos manteniendo la negación. Repito, esto es a un ritmo y por lo regular estos ritmos se van marcando entre los 3 a 6 meses. Entonces, digo, hay personas que lo pueden hacer a la semana, ¿no? No quiere decir que no les importó tanto la pérdida, sino, repito, es un proceso muy personal. Y bueno, algunos ejemplos para estas despedidas simbólicas pueden ser las cartas, visitar lugares que tal vez hayan acudido con estas personas o que ya no hubo tiempo de visitar juntos, donar objetos, algunas actividades artísticas. Tengo algunos pacientes que se dedican a las artes plásticas y pues representan, bueno, uno de ellos pintó a su hija que falleció y llevó este cuadro a una iglesia que les gustaba mucho en Tepoztlán, ¿no? Entonces, bueno, lo dejó por ahí, lo donó a una galería que estaba cerca. Este fue como un acto en donde el Señor pudo como pues cerrar este ciclo como de pendientes emocionales que tenía con ella. Igualmente los altares y las ofrendas, no tiene que ser Día de Muertos para tener un altar. Podemos incluso poner una vela, dedicar una oración, dedicar una canción y bueno, vamos a estar en constante contacto con estas pérdidas hasta que tal vez ya no sea necesario hacer estos rituales y ya podamos como ir asimilando lo que ocurrió y también pues estemos en paz con ello. Siguiente, por favor. Eh, Tal vez hay algunas preguntas que puedan servirles como guía. Una de ellas es, pues, ¿qué es lo que quieren despedir? ¿No? Cuando quiero cerrar un ciclo, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? ¿Qué tipo de ciclo quiero cerrar? ¿Qué es lo que quiero marcar? ¿Qué es lo que va a significar esta transición? ¿Qué es mi intención de dejar y cuál es mi intención de un nuevo inicio? ¿Qué es lo que espero recibir a partir de esta despedida o cierre que estoy empezando a hacer? ¿De qué manera podría plasmarlo? No tiene que ser algo muy elaborado, por ejemplo, como esto que les comentaba del paciente que hizo un retrato de su hija. Digo, él tuvo la paciencia, el tiempo, la dedicación para hacer esto. Uno puede hacer algo tal vez más sencillo, que no quiere decir que sea menos valioso, claro que no. Esto va a ser pues a nivel muy personal. Y pues lo fundamental es que tenga significado para quien lo realiza. Es entonces cuando va a resultar terapéutico. Siguiente. Bien, y este tipo de experiencias también las podemos trabajar con un tanatólogo, con un psicoterapeuta,
que de preferencia tenga formación pues un tanto en pérdidas, porque imaginemos que llegamos con un terapeuta pues que le tiene ansiedad al tema de la muerte, ¿no? Va a ser de mucha ayuda. No quiere decir que uno como tanatólogo no lo tenga, claro que sí, pero bueno, de alguna manera estamos en contacto con eso constantemente y también pues es una experiencia personal de la que no nos vamos a salvar nadie, ¿no? Entonces también pues podemos buscar un poquito de gente que, profesionistas que tengan pues un poquito más de esta formación. ¿Y qué vamos a hacer en consultorio o en un proceso terapéutico? Vamos a llevar un tipo de psicoterapia habitual, como se hace, cada semanalmente o quincenal. Esto va a depender de las observaciones del terapeuta y también de las necesidades del paciente. Se van a hacer énfasis en el trabajo de la pérdida, en el duelo, y vamos a ir acercándonos de manera que para el paciente empiece a ser algo catártico, empiece a él a ir avanzando, observar cambios y de esta manera pues evitar un duelo crónico. Repito, muchos pacientes llegan con la expectativa de se me va a quitar el dolor, ¿no? O por fin voy a dejar de llorar o de extrañar tanto y de esta manera la persona que ya no está. Es un proceso personal, sin embargo, es muy diferente cuando lo podemos hacer acompañados. En este caso pueden buscar a un profesional o también acompañarnos pues de la familia, si es que tenemos esta confianza y comprenden nuestros ritmos y también comprendemos el ritmo de ellos, que seguramente pues tampoco la están pasando bien. Muchas veces tienen como esta sensación de tengo que ser fuerte, ¿no? Y no me puedo sentir triste o que me vean llorando porque pues entonces voy a aumentar más el dolor y la pérdida. No necesariamente significa esto. A veces los silencios, el hacer como que no está pasando nada, también afecta, porque sentimos como, híjole, yo todavía sigo llorando y él pues o ella ya está como mejor, ¿no? Ya no hablan del tema. Entonces empiezo a sentirme extraño. Por eso es importantísimo hablar en la familia sobre estos procesos tan personales, tan íntimos, de cómo los estoy sintiendo, cómo los voy viviendo. El duelo no es lineal, no quiere decir que porque un día ya nos sentimos bien, los que vienen van a estar bien y cada vez mejor. No, puede que tengamos una racha, una etapa, algunos días, donde tengamos cierta estabilidad, tal vez ya no hay llanto todo el día, pero sí en ciertos momentos, pero algo ocurrió que nuevamente me puedo sentir enojado, nuevamente me puedo sentir triste y volver como esta sensación de, híjole, otra vez estoy en ese punto inicial que estaba hace algunas semanas. Esto no quiere decir que esté mal, no quiere decir que haya un retroceso, nunca vamos a regresar al mismo punto del que partimos, jamás. Hay cambios. Eh, Sin embargo, bueno, esto también trata, es importante que lo tengamos comprendido y comunicado en la familia. Y bueno, los procesos tanatológicos son principalmente acompañamientos. Acompañamientos, un espacio donde nos permita expresar enojos, frustraciones, miedos, estas cosas que de repente nos cuesta un poco reconocer o no tenemos tanta confianza de compartirlos con otros, nuevamente por la percepción que puedan tener de lo que estamos pensando o sintiendo. Siguiente, por favor. Y bueno, estos ritos los podemos llevar, los rituales de despedida, los podemos llevar en intimidad con algunas cuantas personas de nuestra confianza o también puede ser un acto personal. Puede no solo ayudar en el duelo, sino también aclararnos pendientes personales con las personas que ya no están. De alguna forma es como irnos aclarando lo que tal vez estábamos, en qué punto estaba la relación cuando esta persona partió. Es muy común la experiencia de culpa, el sentimiento de culpa es algo muy común en las pérdidas, este pensamiento de pude haber hecho más, si yo hubiera sido más afectuoso, si esa última vez que nos vimos no hubiéramos discutido, etcétera. Todas estas experiencias incómodas son las que podemos ir trabajando con los rituales de despedida.
Siguiente, por favor. Bueno, hay un poquito de referencias de dónde se obtuvo el contenido de esta presentación. Y siguiente, por favor. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. En este momento abrimos micrófonos o chat para alguien que quiera externar alguna duda, algún comentario. Aquí tenemos a la especialista para que nos pueda ayudar con nuestras preguntas. Y también pues recomendarles que siempre en cada fase de un duelo o una pérdida que se tenga, pues es importante recurrir a los profesionales de la salud, los cuales pues están para orientarnos, guiarnos y darnos una atención pues de una manera más práctica. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda en el chat, la puedan colocar. ¿Algo que nos quisiera agregar, licenciada Carla? Hay un comentario del chat. Dice, ¿cómo sabes que ya superaste una pérdida significativa? Porque de alguna manera ya se puede hablar de eso. Ya no hay como necesariamente este llanto profundo, esta negación. Digamos que cuando podemos utilizar la frase, los tiempos de Dios son perfectos, si es que son religiosos, o la vida tiene un orden perfecto, esto tenía que haber sucedido así, no había forma de evitarlo. Digamos que podemos confiar un poquito más en que así tenía que ser, ¿no? Y tenemos un destino, por muy desagradable, trágico que lo percibamos, ese era como el camino o el destino de esa vida, ¿no? De esa persona. Digamos que cuando podemos ya hablar de esto sin esa gran carga de dolor, de llanto, principalmente de negación, digamos que ya tenemos paz para poder comentar esto y asimilarlo de una manera genuina, que lleva un proceso, claro. No sé si respondí la duda. Contesta que sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos apoyar a una persona con un duelo? El no trabajar el duelo genera inseguridad en vivir, en proyectos, etc. Ay, perdón, esa era otra. Primero la de Melissa. ¿Cómo podemos apoyar a una persona con un duelo? Con la escucha, si tenemos suficiente confianza, podemos preguntarle a la persona, con esto que vamos a conversar, ¿quieres que te distraiga de tu problema o de tu dolor? ¿Quieres que te dé una retroalimentación o quieres que solo te escuche? Tenemos como estas tres opciones, o te distraigo, o te devuelvo algo, o solamente soy escucha activa. Si tenemos esta confianza con la persona. Si no, bueno, vamos a tratar de acompañar, evitar las sugerencias, ¿no? Yo digo que deberías, pues, distraerte o que deberías devolverte a buscar una pareja, o sea, evitemos sugerir porque a veces, pues, las personas no quieren esto, ¿no? Lo que quieren es tal vez un poquito más de comprensión, de acompañamiento. Entonces, bueno, vamos a dejar de fuera como estas opiniones. Sobre todo, también evitar el yo-yo, ¿no? Es que a mí cuando me pasó esto, yo hice tal, o yo haría en tu lugar tal cosa. Sino principalmente vamos a enfocarnos en la escucha, en poder detectar como estas necesidades. Repito, si tenemos confianza, pues sugerir alguna de estas opciones. Gracias. Tenemos otra pregunta de Sara. ¿El no trabajar el duelo genera inseguridades en vivir, en proyectos, etcétera? Si hay como estas limitaciones personales, pensamientos limitantes también, miedos, puede preguntarse, ¿esto tiene que ver
con la ausencia de esta persona. Por ejemplo, que a partir de que él o ella ya no está, tengo temor de plantearme un nuevo proyecto de vida, de tomar ciertas decisiones. Siento que me hace falta esta persona para tener esa seguridad. Posiblemente sí, estamos hablando de que el duelo está afectando. Igual cuando hay una acumulación de duelos y entonces hay más pérdidas. Y bueno, esto va truncando nuestra seguridad, nuestras relaciones personales, las hacemos más distantes o más frías por este temor de como para qué me encariño si la gente siempre se va. Entonces, tal vez esto tenga que ser más una pregunta personal. A partir de esta pérdida o de esta ausencia, siento que no puedo avanzar en estas áreas de mi vida. ¿Tiene que ver eso? Tal vez tiene que ver con otras cosas. Perfecto, tenemos otra pregunta. Hola, buen día. ¿Es recomendable ayudar a una persona a dar ese paso final o esperar a que esa persona lo suelte por completo a su tiempo por sí sola? Podemos sugerirle, ¿no? Como, ¿cómo te sientes para ir, por ejemplo, guardando, perdón, guardando objetos, ¿no? O cómo te sientes, por ejemplo, me recuerda un poco como a una persona que usaba constantemente la sudadera, ¿no? De su papá. Y pues bueno, se dormía con esta sudadera, de hecho la sudadera pues, no se lavaba porque contenía pues el olor del papá. Y bueno, fue un poquito la familia como, oye, ¿qué te parece si ahora pues ya no te duermes con la sudadera, ¿no? Sino la dejas cerca. ¿Cómo ir haciendo estos pasos, como estas aproximaciones sucesivas para irnos despojando? Pero obviamente, perdón, para ayudar a la persona a irse como despojando de esto que pareciera que aún sigue como muy presente. Obviamente esto va a ser a un ritmo, pero siempre la sugerencia es válida. Oye, ¿cómo te sientes tal vez para ir o visitar el lugar donde pasó el accidente o el último sitio al que fuiste con esta persona? Tal vez no tienes que ir meramente al sitio, puedes pasar por afuera, como irte acercando poco a poquito y invitar a la persona de que, bueno, muchas de estas limitaciones están en el pensamiento, están en toda la carga emocional. Y entonces eso es una muestra de que esto se tiene que trabajar porque no le permite avanzar, pero siempre desde la sugerencia con mucho respeto. Pero sí es válido, claro. Perfecto, tenemos otra pregunta. Aún no he perdido a la persona, pero recientemente nos enteramos de que a mi madre le volvió el cáncer y mis hermanas y yo estamos trabajando en hacernos a la idea de la situación que podría llegar el día en que la perdamos. ¿Esto es normal? Claro, claro. Se llaman duelos anticipados. Sabemos que va a haber una pérdida. Eh, Obviamente es una carga de dolor importante. Bueno, perdón, aquí todavía no se marca como una pérdida como tal, sino es la probabilidad de que algo, digo, si no es una pérdida por muerte, pues de que las cosas van a cambiar, ¿no? Como hablábamos, este cambio de salud a enfermedad, pues también es una transición, sobre todo si aquí pues ya se vivió una primera vez, ¿no? Y se vuelve a repetir esta situación. Entonces, sí, es normal como ir previendo cosas, ir como asimilando que puede empeorar la salud y que tal vez esto tenga ese destino. Eh, de alguna manera se le puede sacar un poco más de beneficios cuando tenemos un duelo anticipado, a diferencia de cuando es una muerte inesperada, ¿no? Como un accidente, un infarto fulminante inesperado. No quiere decir que esto sea más amable, ¿no? Claro que hay una gran carga de dolor en todo, pero de alguna manera podemos tener como más esta interacción de los últimos momentos, escuchar todavía las peticiones del paciente, acompañarlo, eh, que haya esta unión familiar, tal vez con esta intención de que en algún momento va a ser una despedida, aclarar cosas. O sea, hay como un poquito más de oportunidades para hacerlo de una manera más amable. Gracias. Tenemos otra pregunta.
Cuando estás en un proceso de aceptación de una pérdida, sabemos que el mundo sigue, no se para por nadie. ¿Cómo trabajar en el proceso y continuar con su vida cotidiana para evitar que se complique o tenga más pérdidas como trabajo, casa? Pues bueno, reconocer que esto me está limitando en otras áreas de mi vida, ¿no? Reconocer que tal vez, dependiendo del tiempo, un ejemplo, llevo 6 meses o un año o 2 años de esta pérdida y yo siento que no puedo avanzar. Y esto es una sensación muy personal. Sentimos esos cambios emocionales, sentimos algo en nosotros no va bien. Nuestro cuerpo es muy sabio y nos avisa. Ahí es cuando tal vez sí sea prudente buscar ayuda profesional que nos pueda ir aclarando qué está ocurriendo, qué me está limitando, por qué yo no puedo ir a ese ritmo que me está marcando la vida y tal vez pues este mundo capitalista en el que estamos, ¿no? Donde pues estamos trabajando para pagar cosas y todo es muy rápido, es muy rápido. Entonces, tal vez sí sea importante ahí o hacernos una pausa, tomarnos días, un fin de semana o vacaciones, tratar de visitar un poquito más la soledad y lo que es lidiar con uno mismo sin el miedo, es más con una intención de conocimiento y de saber qué me está ocurriendo. Muchas veces, efectivamente, allá afuera las cosas no paran, pero nosotros sí tenemos que hacer un pare, un alto emocional, como resignificar qué está ocurriendo conmigo. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable efectuar algunos de estos procesos aun cuando la persona se encuentra en vida, pero por circunstancias tienes la necesidad de aceptar que no volverá? Es recomendable efectuar alguno de estos procesos aun cuando la persona no se encuentra. Sí, claro, y ahí es cuando hacemos un trabajo personal, ¿no? Es como estas, pues sí, estas prácticas personales de identificando, ¿no? El propósito, porque para mí, pues es importante empezar a hacer esa transición, empezar a dejar esto para avanzar a lo que sigue. ¿En qué me está limitando? ¿Qué beneficios voy a empezar a alcanzar de aprender a cerrar esta situación? Claro, claro que se puede hacer mientras. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedes ayudar a una persona a superar un duelo laboral? Bueno, eh, nosotros los humanos somos bien complejos, ¿no? Entonces, tenemos un cerebro hermoso que también puede ser nuestro enemigo. Y hay que identificar eh, qué es, qué lazo emocional yo tenía con ese trabajo, si encontré buenos compañeros, si me sentí pleno profesionalmente, si me dio beneficios económicos que nunca había tenido, o sea, emocionalmente, ¿qué me liga a ese trabajo? ¿Por qué lo hizo así de especial? Y a partir de esto podemos ir identificando si los siguientes trabajos buscamos como la misma experiencia, poder alcanzar este grado de convivencia con compañeros, sentirnos a gusto, obtener también pues ese beneficio económico y por lo regular pues no lo vamos a encontrar, ¿no? De la misma forma. Ningún episodio de nuestra vida se va a repetir de la misma forma, ninguno. Entonces muchas veces podemos como ir llevando esa carga emocional a otros lugares, como con esta expectativa de volver a encontrar lo que en algún momento ya tuve. Y esto no me permite hacer esa transición de lo que ya fue a lo que está, pues lo que sigue en mi vida, ¿no? Lo nuevo. Entonces, bueno, habría que identificar más emocionalmente qué es lo que me une, qué es lo que más me afectó de haber dejado ese empleo, qué es lo que aún no puedo asimilar. Perfecto, muchas gracias. Me parece que ya no hay más preguntas aquí en el chat. Y ya nada más para terminar, ¿hay algún ritual que nos pueda recomendar para este cierre de año? Perdón, voy a leer una que dice, si una Ah, persona de Benjamín, si una sí, persona que tiene una pérdida es
si una persona que tiene una pérdida es aconsejable que para evitar el duelo se concentre en proyectos personales o en trabajo. No. Bueno, nuestra vida va a continuar, claro que sí, pero hay que identificar si estamos evitando, si estamos ahora desarrollando conductas compulsivas, o sea, no tengo tal vez tanto trabajo, pero me quedo más tiempo en la oficina, empiezo a asumir como otras actividades que no me corresponden, pero esto pues me distrae de mi dolor. No, o sea, sí es recomendable ir como a nuestro ritmo, claro, continuar con nuestras actividades, pero no con la intención de evitar, de olvidar, ¿no? De reprimir el dolor, porque tarde que temprano va a salir y sale en forma de insomnio, en forma de gastritis, de alergias, de gripas, o sea, el cuerpo va a hablar aquello que uno tal vez quiere, pues, reprimir con actividades. Entonces, bueno, por salud mental y física, tal vez es conveniente ir, pues sí, abordando esto, aunque es incómodo, pero no hay que tenerle miedo a la experiencia emocional. Al final también, por medio de esto, podemos sanar muchas cosas físicas. Recordemos que somos una unidad. Lo que les decía, no podemos concebir un cuerpo sin mente, ni tampoco una mente sin cuerpo. Todo va a afectar, están en constante interacción. ¿De acuerdo? Perfecto. Hay otra pregunta más. Si en una pérdida de una relación, la interacción con la familia de esta persona era buena, háblese de primos, tíos, etcétera, ¿es recomendable alejarse de ellos o se consideran relaciones independientes? ¿Qué es más recomendable? Bueno, tal vez ahí se encontró una familia que no tenemos, posiblemente, ¿no? O se encontró cierto apoyo que no percibimos de otras personas. Y a veces no extrañamos tanto a la pareja o la persona que ya no está, sino posiblemente a la familia, ¿no? Cómo nos sentíamos en esa familia. Entonces, pues sí, parte de cerrar estos ciclos también es cerrar con esas familias que no son nuestras, que estuvieron en nuestra vida por algún momento y qué bueno, gracias, pero esto tal vez también puede influir en las próximas relaciones, ¿no? El saber que, si hacemos como un trabajo de empatía, ¿cómo me sentiría de que mi actual pareja aún tenga contacto con la familia de su ex? Claro, habrá relaciones ahí que tal vez duren un poco más, pero hay que evaluar cuáles tal vez sí sea conveniente empezar a cerrar, porque también es parte como de esa negación. A veces estar en contacto con la familia del ex es como una forma de estar en contacto con él. Aunque no preguntemos, aunque la familia no nos diga qué está haciendo, con quién está, pero es como permanecer con este lazo. Entonces, bueno, tal vez no se tenga que tener este contacto con todos los integrantes, podemos elegir algunos, aunque la evidencia ha demostrado que a través del tiempo se van perdiendo, se va haciendo menos intensas estos lazos, hasta que, bueno, se disuelven. No digo que en todos, pero suele ocurrir. Ok, perfecto. Ahora sí, ya no nos aparece ninguna pregunta. Ya nada más para cerrar, ¿hay algún ritual que nos puedas recomendar para este cierre de año que podamos implementar? Bueno, ustedes tienen, supongo, sus rituales anuales, por ejemplo, esto de la ropa interior, ¿no? Algunos o salen con las maletas o ponen velas, esto. Eh, Mantengan sus rituales que les hacen sentir en armonía. Tal vez una recomendación podría ser compararnos, ¿no? Compararnos cómo empecé el año, cómo lo estoy concluyendo. Y no para esperar que el siguiente yo sea una mejor versión o me sienta mejor conmigo o me vaya mejor, sino más que nada para notar mi progreso anual. Poder hacer como este resumen que de alguna manera pues ya no son la persona que empezó en enero del 2022, ¿no? Ahorita son otro tipo de personas, otro tipo de pensamiento, otras experiencias que se acumularon a lo largo de 12 meses. Entonces, bueno, podemos hacer como esta reflexión, tanto a nivel emocional como a nivel físico,
qué cambios hubo y esta comparación con ustedes mismos, ¿no? En consulta siempre les comento, nunca te compares con nadie, porque si tenemos una autoestima baja, un autoconcepto frágil, pues siempre vamos a creer que el pasto del vecino es más verde, ¿no? Y que es más bonito y está más cuidado, porque pues no tengo el autoconcepto para sentirme bien y a gusto con lo que yo soy y tengo. Entonces, bueno, las comparaciones tienen que ser con uno mismo, a través de estos, pues sí, de este tiempo, de estos progresos que podemos ir percibiendo. Entonces, bueno, tal vez aquí un ritual puede ser más que de despedida, de identificar cómo esa transformación en mí, cuál es mi resumen. Si tal vez hago una carta, identificar cuánto dolor hay en mi discurso, ¿no? Si el dolor, la pérdida, la insatisfacción es parte de mi vida y estoy constantemente en eso. O igualmente identificar si tengo un lenguaje un poquito más motivante, un poquito más esperanzador, ¿no? Digamos que podemos hacer como un ritual de este tipo ahí como para ir viendo cómo me siento ahorita, ¿no? ¿Cómo empiezo el siguiente ciclo? ¿Con qué pensamientos voy? Sobre todo, identificar la relación conmigo mismo, que es con la que pues voy a empezar el siguiente ciclo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Carla. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Les deseamos que tengan un feliz inicio de año, felices fiestas. Nos veremos hasta la siguiente emisión, que será en enero del siguiente año. Los seguiremos invitando a todos estos webinars informativos. Esperemos que la información sea totalmente significativa para ustedes, la puedan compartir, transmitir a otras personas y principalmente pues se queden con lo más positivo, con un avance en el cual ustedes puedan hacer una introspección acerca de ustedes mismos y finalmente pues seguir avanzando y ser resilientes. Muchas gracias, Carla, por toda la información, por todo tu apoyo. Les agradecemos mucho a todos y nos vemos en la próxima emisión. Que pasen un buen día. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, Hasta buen luego, día. muchas gracias. Buen día, gracias. Gracias, hasta luego.